alumnos. Entonces aquí esta es la misma parte, ¿no? De la primera clase sobre la práctica de RStudio. Vamos a instalar R y RStudio. ¿Ok? Algo sobre generalidades. R es un entorno de programación que está enfocado al análisis estadístico. Está basado en software libre. No sé si ustedes sepan lo que es software libre, pero son todos los programas que son desarrollados por una comunidad y no por una empresa, ¿verdad? Por ejemplo, Linux o GNU Linux viene de Linux o GNU Linux es desarrollado bajo software libre, ¿no? Tienen distribuciones libres. Entonces, este tipo de programas siguen esa filosofía de que la comunidad es la que te puede ayudar. Entonces, eso está padre porque si ustedes lo empiezan a utilizar, pueden buscar tutoriales. Hay personas que desarrollan libros, ¿verdad?, para el uso de este programa y lo hacen muy amigable. Entonces, hay grupos en Facebook, hay muchos documentación en YouTube, por lo cual si ustedes tienen una duda, ponen tengo este error, ¿verdad? También existen los repositorios del CRAN donde un error que ustedes tengan, lo ponen ahí y automáticamente les dice, oye, ¿sabes qué? Este error se soluciona con esto. ¿Okay? Es muy fácil realmente. Bueno, este programa fue desarrollado por unos doctores, ¿verdad?, de una universidad, en el departamento de estadística en Auckland, en la Universidad de Auckland. Ya es algo viejo, ¿verdad? Y bueno, nada más, todos los gráficos que les presento aquí son desarrollados por este programa. Nada más para ejemplificarles, en este caso es el número de artículos escolares en el 2016. Y vemos aquí que en aquel año, ¿verdad?, el programa que más rifaba, por decirlo así, por llamarlo así, era el SPSS. Es un programa que vamos a utilizar nosotros, pero en segundo lugar estaba R, ¿verdad? En tercer lugar estaba SAS. Todos en Itson, ¿verdad?, alguna vez han escuchado a los doctores que dicen que el mejor programa es el SAS. Yo considero que es el único que conocen, pero bueno. Está otro Stata, MATLAB, Python. No sé si alguno de ustedes sepa que hay un programa de Python. En Facebook le salen crea desarrollo, crea aplicaciones utilizando Python, ¿no? Entonces es como similar, son programas similares. Y aquí también tenemos otros números de artículos en Google Scholar en diferentes años. Y vemos que el SPSS va hacia arriba, pero pues llega un momento donde va cayendo. Y aquí vemos R que va hacia arriba. Y bueno, vemos aquí también otro tipo de gráficos donde vemos R cómo ha ido ganando potencia con el paso de los años. ¿Sale? Aquí tenemos la comparación de SAS, ¿verdad?, y R. Vemos que SAS, pues sí, era a lo mejor de los líderes, de los paquetes estadísticos líderes hace algunos años, pero con el paso del tiempo R ha ganado una gran cantidad de usuarios. Y bueno, estas gráficas mencionan aquí el uso que le dan a los programas, ¿verdad? Aquí tenemos en verde es el uso primario, o sea, como una herramienta primaria, ya sea para el análisis estadístico, para la limpieza de datos o para otro uso. Y miren nada más, R, la mitad, o sea, casi el 40%, como el 35%, le da uso como herramienta primaria, o sea, propiamente para análisis estadístico, que es para lo que fue creado R. Pero una mayor cantidad, o sea, más del 50% lo utiliza para otro uso. ¿Para qué usos pueden ser? Pues para generar mapas, para hacer limpieza de datos, para hacer tesis, para hacer libros. Pues puedes escribir libros. De hecho, por ejemplo, este PDF que yo les mandé está escrito con R. Pueden para hacer presentaciones, para hacer código en látex, para hacer un montón de cosas, ¿no? Tenemos el SPSS. Mira nada más la cantidad el porcentaje que lo utiliza como herramienta primaria y para otras cosas. Y vemos que R pues es el que más es utilizado, ¿no? Y tiene un uso muy, muy abierto. Se puede, no solo como herramienta estadística, sino para darle otros usos. ¿Okay? También vemos el número de seguidores, ¿verdad? De R. Entonces el R es el más popular. En cuanto a LinkedIn,
es una plataforma similar a Facebook, pero es para algunos investigadores, y Quora, que es otro similar. Entonces vemos que R es el que tiene más cantidad de seguidores. Entonces es uno de los lenguajes más utilizados en la investigación científica y se puede utilizar para la minería de datos, ¿verdad? Para el machine learning, que es el que está ahorita de moda, para los científicos de datos o el data science, para la investigación biomédica, ¿no? Haciendo análisis bioinformático, de análisis filogenético de los virus, de las bacterias, ¿verdad? Ver la distribución o la evolución que tienen con algunos árboles filogenéticos que se pueden hacer con este programa, y pues para matemáticas financieras, ¿no? ¿Y por qué no? Pues para análisis epidemiológico, como nosotros en nuestro caso. Entonces, R funciona a partir de librerías o paquetes. Estas son algunas de las librerías, son una gran cantidad de librerías, me parece que van como 5.000 o 6.000 librerías las que existen ya. Entonces, estas permiten extender sus funcionalidades para cálculo y programación. Yo siempre pongo el ejemplo que este programa es como si fuera una biblioteca. Entonces, imagínense la biblioteca de Eatson. En Eatson la biblioteca es multidisciplinaria porque hay secciones de veterinaria, pero también hay de ingeniería, hay de artes, hay de diferentes disciplinas. Entonces, R funcionaría como una biblioteca. Entonces, si ustedes se van a una sección, o sea, descargan una librería o compran un libro, por decirlo así, y lo guardan en esta biblioteca, pues puede ser un libro un libro o una librería que pueda ayudarnos a hacer mapas, ¿verdad? Pero también tienen un libro de escritura de artículos, ¿verdad? Entonces, tienen un libro para fechas, tienen un libro para gráficos, tienen un libro para hacer limpieza de datos. Y pueden ir juntando o combinando todas estas librerías para formar algo así como una enciclopedia, ¿no? Entonces yo siempre pongo el ejemplo que R vendría siendo el equivalente a una biblioteca y las librerías vendrían siendo el equivalente a enciclopedias o libros que nosotros podemos utilizar para hacer el trabajo que queramos desarrollar, ¿no? Aquí tenemos, miren, el número de librerías, ¿verdad? En el 2014, estos ya son datos viejos, pero en el 2014 el repositorio del CRAN, que es donde se juntan o se recopilan todas esas librerías, que son desarrolladas por gente, ¿verdad? Por programadores, en el 2014 llegaba a un poco más de 6.000. Ahorita ya estamos en el 2020, entonces la cantidad de librerías que deben de existir para este programa son muchísimas y son multidisciplinarias, ¿ok? ¿Qué se utiliza? Pues lógicamente el más popular es Excel. ¿Por qué? Porque es el que todas las computadoras traen. Y bueno, R es el segundo, ¿verdad? Aquí tenemos a SAS, SPSS y Python, ¿verdad? Ahorita Python y R ya traen una competencia muy ruda, están casi a la par, pero Python es igual un lenguaje de programación, pero es utilizado un poquito más para el desarrollo de aplicaciones y tiene funciones para el análisis estadístico, pero no es su fuerte. Así como R tiene librerías para el desarrollo de aplicaciones, pero tampoco es su fuerte. Entonces, no es que una sea mejor que otra, sino que cada quien tiene sus particularidades. ¿Ok? Entonces, como ya los había mencionado, es parte del sistema GNU Linux, entonces se distribuye bajo la licencia de GNU, o sea, de distribución libre o open source, y pues está disponible para todos los sistemas operativos, ¿no? Y bueno, aquí vemos el número de libros que contienen algo relacionado con R, ¿verdad? Aquí vemos R, hay 240 libros y estos son el número de blogs que tienen que ver algo con R, ¿verdad? Y miren nada más la cantidad de blogs que había en ese momento. Entonces hay una gran cantidad de información tanto en libros como en repositorios o en blogs donde ustedes pueden documentarse para aprender a utilizar este tipo de programas. Entonces, esto está padre, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Nada más rápidamente para continuar con la parte de la clase. Podemos hacer mapas, ¿verdad? Eso es cómo funciona la consola de R. A mí no me gusta, ¿verdad? Hay personas que lo prefieren utilizar. Yo particularmente no. Utilizo RStudio. Aquí vemos también algunas regresiones lineales, ¿verdad?
Podemos hacer de este tipo de mapas también, ¿verdad? Estos se les llaman cloropléticos. Podemos otra vez scatter plots, gráficos de box plot o cajas y bigotes para ver la distribución o la dispersión de los datos. Nuevamente, mapas como estos, como este otro tipo de mapas, también podemos hacerlos. Diagrama de árbol, estos se llaman forest plot y son para hacer metaanálisis. También R se utiliza mucho, como este gráfico también. Esto es un forest plot para hacer metaanálisis, ¿no? Gráficos de barras, perdón, sencillos. Y bueno, nuevamente cosas relacionadas con mapas. Mapas de este tipo también se pueden hacer con R. Y vemos aquí también algunos mapas un poco primitivos, pero también que se pueden desarrollar. Vemos aquí en estos gráficos o diferentes gráficos con la regresión lineal, y aquí podemos ver la dispersión o la desviación estándar que presentan los datos, ¿no? Entonces todo eso se puede hacer de manera simple con este programa. También para análisis filogenético, ¿verdad? Árboles filogenéticos o de dispersión o de diversidad, como estos tan primitivos, o tratando de hacerlos un poquito más complejos, ¿verdad? Hasta llegar a este tipo, ¿no? Que son gráficos tipo Manhattan, que pueden ser circulares, que pueden ser rectangulares. A estos gráficos juntarlos con un mapa, esto ya sería en la interacción con una librería que hace mapas y otra librería que hace filogenios, pues las unes y pues tienes algo de este tipo, ¿no? Y bueno, aquí también tenemos un gráfico que sería de dispersión, donde pues están comparando, en este caso es el precio de las casas que tienen cuartos, baños y diferentes superficie, ¿no? Diferentes superficies de área, ¿no? Diferentes, o sea, casas grandes, casas pequeñas, ¿sale? Entonces, nada más esto, o sea que todos los programas, ¿verdad? Toditos los programas tienen un padre que es R, o sea que todo, o sea, no propiamente R, pero tienen un sucesor que es el lenguaje de programación, el cual está basado en R. Entonces, si podríamos nosotros llamarlos, es que todos los programas están basados en R. Entonces, si nosotros aprendemos la lengua franca, que es este tipo de lenguaje de programación, pues vamos a poder utilizarlo para usarlo con cualquier programa, ¿no?